Muy bien, pues tenemos el último párrafo del libro de los Hechos. Los Hechos de los Apóstoles, dice que está mal llamado, los Hechos del Espíritu Santo. Vamos al capítulo 28 y el domingo pasado, como sabéis, vimos los 16 primeros versículos y ahora nos vamos desde el verso 17 hasta el 31 y aquí concluimos el libro de los Hechos. Bien, como sabéis, el naufragio, el recibimiento que tuvieron en Malta, la hospitalidad que tuvieron allí, después que llegan a Roma, y dice el verso 17, aconteció, 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. No porque tenga que acusar a mi nación, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya anunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Muy bien, este texto yo le he titulado, porque ahora está de moda poner títulos, Reajustando el foco. Y diréis que tiene que ver eso, ¿no? Que ahora dentro de un rato os vais a dar cuenta por qué digo esto. Pero creo que estudiando este texto y viendo este texto puede ayudarnos a que reajustemos un poco el foco. ¿Qué es el foco? El foco es donde está la atención de las cosas, donde ponemos la atención. Nosotros cuando vamos a una obra de teatro, normalmente suele haber un foco que enfoca la escena principal, ¿no? O tal vez no tanto obra de teatro, pero sí algún tipo de espectáculo musical, suele haber algún foco que nos indica dónde debe estar nuestra atención. A veces nuestro foco, o a veces vemos un espectáculo y nos llama la atención algo que es secundario, que no es importante en esa historia. Entonces, el tema del foco es importante porque nos redirige a aquella escena que es la más relevante, que es la más importante, reajustando el foco. Este texto creo que puede ayudarnos a reajustar nuestro foco. Bueno, la primera vez que leí este texto, aproximadamente con 15 años, ya pasaron unos cuantos. Digo aproximadamente, que fue la edad que me convertí. Bueno, me había convertido varias veces, ¿no? Pero en serio,
en serio a los 15 años. O eso quería en ese momento. Pero bueno, los hijos de familias creyentes tenemos esa circunstancia, ¿no? Que solemos convertirnos varias veces, pero realmente la conversión que transformó mi vida fue a los 15 años. Cuando leí este libro, calculo en torno a los 15 o 16 años, llevé un poco una frustración cuando llegué al capítulo 28. Porque pasé la hoja buscando el capítulo 29 y no estaba. Pero aquí falta algo, aquí falta algo. Este Lucas, algo le pasó, le dio un infarto. Algo le pasó porque falta algo. Porque había una expectativa tremenda, ¿verdad? Pablo había apelado al César, estaba, bueno, en naufragio, ¿cuánto cuesta llegar a Roma? Llega a Roma, ¿y qué pasa? Allí va a estar delante de César, el juicio, ¿qué va a pasar con Pablo? Y no nos dice nada el texto. Un poco de frustración. A esta historia le falta algo. Eso fue lo primero que pensé. Aquí le falta algo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no dice nada? ¿Qué pasa con Pablo? Cuando escribió Lucas esto, se cree que ya sabía lo que pasó, pero no lo dice, no lo escribe. ¿Qué pasaría en su encuentro ante el César? ¿Sería puesto en libertad? ¿Sería condenado a muerte? ¿Cuál es el desenlace de esta historia que estamos leyendo y que llevamos unos domingos hablando, verdad? ¿Es tan mal guionista Lucas? ¿O tal vez nosotros tenemos el punto de vista puesto erróneo o desenfocado? O tal vez nosotros tenemos el foco puesto donde no debemos. Aquí viene lo del foco. La cuestión es dónde ponemos el foco. Y lo decía antes, ¿verdad? En las obras de teatro, en los espectáculos. El foco nos lleva a donde está la esencia del guión. Lucas tiene un guión. Y es importante que entendamos qué es lo que nos está contando esta historia, el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que nos está contando? ¿Cuál es el relato principal? ¿Qué es lo importante que leemos en todo el libro de los Hechos? ¿La vida de Pablo? Mi error había sido, cuando leí por primera vez este libro, fue poner el foco en la vida de Pablo. Y el foco de este libro no es la vida de Pablo. Por eso termina ni siquiera mencionando qué ocurre con él. No es por un defecto de guión, sino que es intencionado. Fijaros cómo termina. Y ahora sí vamos a volver a releerlo. Fijaros dónde está el foco. Verso 30 y 31. Verso 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Este es el fin del libro de los Hechos. El libro de los Hechos no trata de la vida del apóstol Pablo, sino que trata de la extensión del Evangelio. El tema del libro de los Hechos es cómo se extendió el Evangelio en aquellos primeros momentos. Y termina precisamente diciendo que el apóstol Pablo, el mayor evangelista, posiblemente de todos los tiempos, uno de los mayores evangelistas, termina en Roma, la capital del mundo, centro neurálgico del mundo en aquel momento, predicando el Evangelio con libertad, semi-libertad, vamos a decir, porque sabéis que estaba custodiado. El éxito había sido rotundo. El libro de Lucas termina diciendo que el Evangelio llega al centro del mundo. Es decir, como consecuencia se cumple parte de lo que el Señor Jesucristo había mandado: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El apóstol Pablo había llegado a Roma y en Roma estaba durante 2 años predicando el Evangelio a todo el que venía a él. Y Roma era el centro de todo el mundo. La influencia de Roma llegaba, como sabéis perfectamente, a todo el mundo, conocido en aquel entonces. No llegaba obviamente en aquel momento a lo que es América, pero sí llegaba a todo el mundo conocido. Y aquellas vías romanas, tenemos vestigios de ellas aquí en nuestra tierra, que es, como se llama, un poco más arriba del fin del mundo. Eso quiere decir que el Evangelio
había llegado a la capital del mundo. Así termina el libro de los Hechos. El foco y lo importante es precisamente la extensión del Evangelio, la extensión de la palabra de Dios, y no tanto lo que iba a ocurrir o lo que no iba a ocurrir con él. Y desde este punto de vista, es el final perfecto para este libro. No sabemos exactamente qué pasó con Pablo. Sí hay varias, vamos a decir, teorías o opiniones, varias vertientes. Los hay que piensan que ya fue ejecutado, porque sí, todos están más o menos de acuerdo que fue ejecutado bajo el reinado de Nerón. Pero se cree que todavía este no fue el momento, sino que posiblemente un poco posterior. También hay quien piensa, y es varios autores reconocidos, que incluso llegó a Tarraco, es decir, a Tarragona, a predicar el Evangelio en su siguiente viaje misionero, que hizo un viaje misionero más. Pero no podemos decirlo con certeza, tampoco está en la palabra, y tampoco es la esencia del mensaje. Es muy interesante la forma también que termina este libro, que es una forma abierta. La historia de los Hechos, como sabéis, se sigue escribiendo y la seguimos escribiendo. No está cerrada. Y por eso, de alguna forma, este libro termina de forma abrupta, ¿verdad? Como diciendo, oh, ¿qué pasa? Me recuerdo aquellas películas, aquellas series más bien. No tanto hoy en día, no lo hacen tanto, pero antiguamente sí. Hablo de series de hace 15, 20 años, que justo en el momento de más intensidad, justo en el momento donde se iba a ver el desenlace, ¿verdad? ¿Quién es el asesino de la trama? Y en ese momento aparecían las letras continuará. Y te quedabas un poco, ¿no? A veces el capítulo 28 de Hechos suena un poco a eso, ¿verdad? Parece que falta algo, pero es intencionado, creo yo, porque nos hace ver que la historia continúa. Y el Evangelio llegó al centro neurálgico del mundo en aquel momento, pero hoy en día sigue extendiéndose. Y hoy en día la visión y la labor de la Iglesia tiene que seguir extendiéndose. Un punto de vista erróneo, o el foco, a veces lo tenemos un poco desenfocado. Por eso es importante que necesitamos entender que lo que nos transmite el libro de los Hechos y lo que nos debe preocupar y la esencia de la misión de la Iglesia es, nos guste o no, la transmisión y la extensión del Evangelio. Esta es la esencia de la Iglesia, de la misión de la Iglesia. Cuando nos desenfocamos y nos volvemos hacia nosotros y nos empezamos a enfocar en otras cosas, nos desviamos de esto. Y es muy importante que, como el libro de los Hechos nos lleva y este final nos reenfoca a la misión, nosotros también como Iglesia, obviamente como creyentes también individualmente, debemos enfocarnos a lo que es nuestra misión. Y hemos de reconocer que pasan los años y es muy fácil desenfocarse. Es muy fácil poner el foco en otras cosas que tal vez no son tan importantes. Y era muy importante la vida de Pablo, la salud de Pablo, lo que iba a ocurrir con él, porque era en aquel momento un apóstol esencial para el Evangelio. Pero la importancia no consistía en él, sino en que él pudo estar 2 años predicando con libertad el Evangelio allí en Roma. Pensemos en nuestro enfoque, dónde tenemos puesto el foco en nuestras vidas. Por lo tanto, vemos que, aunque aparentemente es un final frustrante, nos hemos dado cuenta y nos damos cuenta de que es porque nuestro punto de vista, nuestro foco estaba mal puesto, ¿verdad? Teníamos el punto de vista erróneo. Pero hay 2 cosas muy interesantes en este texto, y alguna de ellas no muy agradable, pero hay que tratarlas porque están aquí. En tercer lugar, la tercera cosa que quiero decir acerca de este texto es que el apóstol Pablo lo que nos enseña o lo que vemos en su vida es que siempre comenzaba por los de casa. Siempre comenzaba por los de casa. Y cada vez que iba a visitar una ciudad, a una región, iba siempre a los de casa. ¿Quiénes eran los de casa? Los judíos.
Si yo estuviera allí, por favor, olvídate ya de los judíos. ¿No te das cuenta que llevan intentando matarte no sé cuántos años? Aún recientemente, ¿verdad? Habían intentado comer hasta matarlo. Judíos. Pero olvídate de los judíos ya, Pablo. Yo pienso que le diría eso. ¿No te das cuenta que están? ¿No te das cuenta que son los enemigos? ¿No te das cuenta que son los que están impidiendo el avance del Evangelio? El apóstol Pablo, siempre que llegaba a un sitio, primero hablaba a su pueblo. Posiblemente los peores enemigos para el avance del Evangelio en aquel momento. Pero sin embargo, fijaros cómo los trata, fijaros el tacto, fijaros la forma de hablarles. Porque para Pablo era su pueblo y seguía siendo su pueblo. Eran sus hermanos, varones hermanos, verso 17. Así los designa. Varones hermanos. Habla de nuestros padres. No está desligado. No está desligado. Y me llama la atención esa forma de trabajar suya. A pesar de que eran los que siempre le ponían la zancadilla, iba primero para estar con los judíos. Y obviamente creo que podemos sacar una enseñanza, ¿no? Y a veces las enseñanzas que sacamos están puestas un poco a calzador, pero en este caso creo que la extensión del Evangelio creo que es evidente y creo que nos lo enseña todo el libro de los Hechos. Debe empezar por los de casa. De cerca a lejos, ¿verdad? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Esto es lo que vemos. El apóstol Pablo era la forma. Comenzaba siempre por los judíos, porque eran su pueblo. Y después se extendía el Evangelio hacia los demás. Creo que aquí podemos ver también esta enseñanza. Y ahora viene el cuarto y último punto, que si no estuviera aquí yo no iba a hablar de él, porque no es tan agradable hablar de este tema, pero no es necesario regar la tierra que ya está encharcada. No es necesario regar la tierra que ya está encharcada. Este es un tema duro, pero es una realidad. Si yo tengo una semilla, y todos cuando en algún momento tenemos alguna afición de plantas, no sé si habéis tenido, ¿verdad?, de plantar, de poner unas semillas, plantar. Bueno, las últimas que planté fueron la hierba para las gatas que tenemos, y crecen rapidísimo, ¿no? Pero hay un aspecto importantísimo, el agua. Sin el agua no hacemos nada. Allí pueden estar un montón de tiempo que no. Entonces vienen con un cacito o un cuenco de plástico, allí echas las semillas, un montón de ellas, y lo llenas de agua. Y esperar. En 2 o 3 días ya están germinando y a la semana ya es una hierba altísima. Es curioso la rapidez con que crece. Pero una vez que llenas de agua, y vamos a imaginar por un momento que no han crecido, y bueno, ¿qué le pasa? Bueno, voy a regar un poquito más. Y riegas y se desborda y cae el agua por fuera. Y dices, no, a ver, no eches más agua. El problema no es echar más agua, ya está desbordando. ¿Quién ha escuchado el Evangelio? ¿Quién ha entendido el Evangelio y voluntariamente lo ha rechazado? No necesita que se le predique más. Y me he inspirado en este ejemplo del agua, de la planta que está rebosando de agua, precisamente en otro texto que habla de algo parecido, de Hebreos, capítulo 6. No vamos a ir ahora a ese texto, pero habla de que la tierra, cuando está llena de agua, no podemos regarla más. Esto es algo duro, es triste, pero es lo que habla este texto. Y tan duro como lo dice aquí, que lo que acabamos de leer, ¿verdad? Engrosado sea el corazón de este pueblo. El remedio, por lo tanto, para la semilla no es más agua. Aunque muchos judíos habían creído, o algunos, vamos a decir, judíos habrían creído, en líneas generales los judíos habían rechazado el Evangelio. Esto es una realidad. Y el apóstol Pablo se da cuenta, y lo dice con claridad, no necesitan que se le predique más el Evangelio. Ya le predicó, y aparte con insistencia, mañana y tarde, dice aquí el Evangelio. Hasta dijo un momento, hasta aquí. Ahora el Evangelio se va a predicar a los gentiles.
En todo caso, aquellos que ya han recibido el Evangelio y no creen, creo que el arma más importante que tenemos y la más valiosa y la más poderosa es la oración. Pero creo que insistir es más, puede ser incluso negativo, porque podemos endurecer todavía más a las personas. Pero tal vez la oración y el ejemplo de las vidas es lo que más puede impactar a la gente que ya han recibido, que ya han escuchado el Evangelio. Y pienso, yo no sé si lo canté alguna vez, pero pienso en mi abuelo, cuando hablo de la dureza para el Evangelio. Mi abuelo, de mediana edad, cuando se convirtió mi abuela, era católico, tampoco muy practicante, pero por darle en las narices a los evangélicos, pues cuando había una procesión marítima, allí en Ribeira, cada X tiempo, yo supongo que se sigue haciendo, la verdad que no lo sé, las procesiones marítimas y el barco más importante y principal llevaba a la Virgen. Pues el abuelo decía, no, la Virgen aquí, la voy a llevar yo y vamos a pasar lo más cerca posible de la iglesia evangélica. Bueno, la iglesia evangélica no estaba muy cerca del mar, pero bueno, intentaba pasar lo más cerca posible. Cuando se convirtió mi abuela, la echó de casa. Es decir, que fue una situación difícil. Al padre de Esteban, en una ocasión, Álvaro, le echó las manos al pecho y lo amenazó allí contra la pared. Fijaros que tiene una actitud reacia contra el Evangelio. Pasaron los años, llegó a adaptarse a que su mujer, después su hija, mi madre, pues se convirtieran al Evangelio. Y bueno, poco a poco se fue adaptando a eso, pero reacio siempre al Evangelio. Pasaron años. ¿Qué había que hacer con él? ¿Predicarle más el Evangelio? No era cuestión de predicarle más el Evangelio, lo conocía perfectamente. Había escuchado tantas veces el Evangelio. Había que orar por él. Había que vivir con ejemplo delante de él. Ahora, ¿sabéis qué pasó al final? ¿Cómo se llegó a convertir al Señor? Porque se convirtió. Fue un hombre muy duro, pero se convirtió al Señor a través de una enfermedad. Y Dios le trajo una enfermedad que lo postró en cama y se convirtió. Se dio cuenta de su necesidad de Dios, se dio cuenta de su pequeñez. Por eso que a veces Dios actúa de la forma que menos pensamos. Y lo que dice el apóstol Pablo, y este texto lo hemos leído, es muy duro, ¿verdad? Dice, ¿cómo Dios dice? No, pues ya está, no quieren el Evangelio. Pues vamos a predicarle. Parece que como un rechazo, no es eso, ¿verdad? Pero realmente aquí hay una enseñanza muy grande. Y cuando una persona ha recibido y directamente lo rechaza, no vamos a insistir más con el Evangelio, porque ya lo ha entendido y voluntariamente ha decidido rechazarlo. Ahora hay que orar, por supuesto, por esa persona. Obviamente eso no quiere decir no hablar nada, obviamente hay que aprovechar las oportunidades y circunstancias y hablar de Dios, obviamente, y de todas las cosas. No quiere decir eso, pero yo creo que me entendéis. Y terminamos ya. Hoy vamos a tener tiempo para café. Y volvemos a recordar o volvemos a aplicar el tema de la aplicación. Y tenemos que pensar, hermanos, ¿dónde está? ¿Dónde tenemos el foco? ¿Dónde tenemos puesto el foco? ¿Qué es lo importante? En la iglesia de Calle Colombia, ¿qué es lo importante? ¿Que estemos bien de salud todos? Sí, por supuesto. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué nos enseña el libro de los Hechos que es lo más importante? Yo lo digo y a la vez me reconozco que tantas veces estoy con el foco puesto en otro lado. Lo más importante es que el Evangelio se extienda y no debemos olvidarnos esto. Y esta es nuestra misión. Y este es el enfoque que el libro de los Hechos nos impone, nos enseña y nos ayuda a verlo, está clara. Y el final es como una puntilla, ¿verdad? Que nos dice, ¿lo veis? Ahí está claramente. Ahí está claramente, ¿verdad? Termina un poco raro, pero termina como con el Evangelio, predicado en el centro del mundo, en Roma. Que eso nos ayude a poner el foco en el sitio adecuado y también a usar el Evangelio con sabiduría. Hay expresiones muy duras, ¿verdad? Estoy pensando en una expresión del Señor Jesucristo, hablando de echar perlas a los cerdos, que eso es muy fuerte.
pero tenemos que ser inteligentes también cuando tenemos que predicar el Evangelio. Y quien no quiere oír, quien no quiere escuchar, pues no se trata de insistir, se trata de buscar nuevas vías, nuevas puertas, ¿verdad? Que eso nos ayude. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa, aun teniendo en cuenta nuestra deficiencia tantas veces para entenderla. Gracias porque aún viendo cómo es este final del libro de los Hechos, a veces nos sorprende. Sin embargo, entendemos que este final está puesto ahí para que entendamos que el libro de los Hechos todavía está abierto. Que entendamos que la historia sigue y nosotros, tu iglesia, seguimos escribiendo esa historia. Ayúdanos a no perder el enfoque correcto. Ayúdanos a no perder lo importante, la misión de la iglesia, que es que tu evangelio se extienda. Que tu palabra pueda correr por todas las zonas de este mundo. Ayúdanos a tener visión para aquí, empezando por aquí y terminando hasta lo último de la tierra. Tampoco pedamos visión con otros países. Ayúdanos a tener visión en este sentido, Señor. Gracias por tu palabra, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.